Nuestro segundo invitado, al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, profesor de Política Criminal. Con él vamos a hablar sobre la situación de inseguridad y crimen organizado versus declaratoria de guerra. Conversaremos en los próximos minutos con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Antes, Carlita, los likes. Los likes, no se olviden los likes. Carlita, ya mismo habla Carlita. Los que están conectados ya saben, pongan su like, que de esa manera impulsan el trabajo que hacemos aquí en Ecuador en directo, y el que puede sacar su tarjeta de crédito de débito, ponga ahí un aporte al super chat. Saludamos con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, buenos días, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, don Jaime? Buenos días a usted, a Carlita y a sus amigos, con tertulio. Doctor, bienvenido. A ver, empecemos directo a la vena. La inseguridad y crimen organizado versus la declaratoria de guerra que está haciendo el presidente Daniel Noboa. Doctor, ¿cómo analizar esta situación que está viviendo el Ecuador en este momento? Bueno, mire, primero, yo considero siempre que los comentarios, propuestas y además sugerencias que se deban hacer, cuando están enmarcadas en razones o vinculaciones políticas o ideológicas, pierden un aspecto muy importante, que es la imparcialidad. Porque sobre esto, Jaime, hay que ser en el análisis muy serio. Aquí no se trata de decir la culpa la tiene Correa y los seguidores que sin duda tiene el expresidente Correa, la culpa la tiene Lenín Moreno, la culpa la tiene Guillermo Lasso, y luego nos falta quienes digan, el presidente Noboa es un Guillermo Lasso 2.0. Mire, la culpa de este desastre de inseguridad y de violencia, que no es una mentira, que es real, es responsabilidad del Estado ecuatoriano, no de un gobierno, es responsabilidad de todos los gobiernos. Y puedo decirle por qué. Miren, el crecimiento de la violencia ha sido exponencial. Llegamos, para mirar el último año, 46 muertes violentas por 100.000 habitantes, y al inicio de este año 50 muertes violentas frente al año anterior, que eran 20 muertes violentas. Y entonces, claro, algún partidario de Lasso puede decir, mire, había menos nivel de violencia. Es que la violencia obedece a un proceso. ¿Y por qué dije yo? Es responsabilidad del Estado ecuatoriano y de todos los gobiernos. Porque, y hasta hoy, a pesar que en la ley de seguridad está previsto incluso la institución de la política criminal, no existe ni una política criminal carcelaria, ni inteligencia carcelaria, no. ¿Y por qué? Porque el Estado ecuatoriano como tal nunca se preparó para un proceso que estaba en crecimiento y que explica este detonante de hoy. Yo mencionaría y le diría, bueno, claro, alguien dice, mire, es que en la época del presidente Correa eran 5.8 muertes violentas por 100.000 habitantes. Sí, es cierto. Y alguien puede decir, no, es que le aumentó el nivel de la droga porque se fue la base aérea de Manta, la base norteamericana. Y alguien agrega y dice, pero es que Colombia tiene 7 bases norteamericanas. La base aérea de Manta era una central de inteligencia que funcionaba o estaba instalada en una base militar ecuatoriana en Manta. Y cumplía 2 funciones: el monitoreo en el tema de la droga. Durante 10 años estuvo prestando importante ayuda, y probablemente, aunque no quieran reconocerlo oficialmente, tenía que ver con el desplazamiento de la guerrilla colombiana, que aunque se haya tratado de decir que no eran terroristas, eran terroristas. No eliminemos las etiquetas simplemente por cuestiones políticas o ideológicas. Como yo le diría, el tema de la cárcel, fue un gravísimo error haber construido las megacárceles.
en la administración del presidente Correa, porque va contra los estándares de las Naciones Unidas y la regla Mandela, que sugieren 500 personas. Ahora hay la propuesta de 2 cárceles de 700 personas. Numéricamente no es malo, pero en las megacárceles, el gran problema es que las megacárceles tienen que ser llenadas. Y bueno, digamos, ¿qué ha pasado en estos 30 años, por lo menos, del Estado ecuatoriano? Que desatendió a un sector. Es verdad que no todos los pobres se convierten en delincuentes, eso es cierto, pero también es cierto que la pobreza es terreno fértil. ¿Para qué? Para que la delincuencia pueda aprender a estos jóvenes. Y es lo que ha venido pasando. Y mire, las lecturas tienen que ser correctas y tienen que ser completas. De pronto se saca una foto y se dice, el presidente Correa estaba en fotos con Norero y con Ronnie Aliaga, que eran los que le daban los Nietas y los Latin King. Miren, ese proceso de pacificación con quienes están vinculados a bandas y pandillas juveniles que están relacionados con temas de actividad delictiva, es importante. El mejor ejemplo se lo doy, Nelsa Curubelo en Ecuador. Ya está un poquito cargada de años Nelsa Curubelo. ¿Cómo logró el proceso de pacificación de las bandas y pandillas en Guayaquil? Conversando, dándoles opciones de trabajo, devolviéndoles la autoestima. O sea, esa es una propuesta mundial frente al tema de las bandas y pandillas. Pero la realidad da sus saltos, sin duda. Nelsa Curubelo hace poco estaba asesorando en el tema de la cárcel de Guayaquil y ella renunció porque dijo lo siguiente: yo no puedo seguir aquí cuando están mintiendo, diciendo que las drogas y las armas ingresan con drones o por la ría. No, la droga ingresa y las armas por la puerta principal, y la puerta principal está custodiada por la policía. Y Nelsa Curubelo dijo, no va más. O sea, ¿qué le quiero decir con esto, Jaime? Que el Estado ecuatoriano jamás ha tenido un plan de política criminal creíble, porque ¿qué es la política criminal? Es la parte del Estado, ¿ya?, que se encarga de la criminología. ¿Para qué le sirve? Para hacer un diagnóstico. Lo que estamos haciendo y comentando, porque el tiempo no da para mucho, son los factores desencadenantes de este proceso de criminalización violento que tiene el Ecuador. Pero un factor muy importante, sin duda, ha sido el factor de la pobreza. ¿Sumado a qué? A que ha habido un incremento de la producción cocalera. Miren, pueden matar mañana a Fito y a Colompico y a los demás. En Colombia se liquidó físicamente a Pablo Escobar, a Rodríguez Gacha. Los Rodríguez Orejuela fueron regalados a Estados Unidos. El uno se murió de cáncer en una cárcel, el otro también. Los otros colombianos que tenían la calidad de líderes, Leder fue pues llevado a Estados Unidos, entró en negociación con el tema de Noriega, etcétera. Es decir, se liquidaron las cabezas, ¿verdad? Pero el crimen organizado no ha concluido ni ha cesado. De 5 o 6 carteles en Colombia, hoy hay 300 carteles hormiga. Y Ecuador tiene ese grave problema. Está en encrucijada porque Perú es el principal. El último año Perú aumentó el 100% su producción cocalera y Colombia el 25%. Y escuchaba a un ex embajador de Colombia decir que en el último año en Colombia ha aumentado o ha recrudecido el 75% de los secuestros. No obstante, en cifras, Colombia y México, donde están asentados los grandes carteles también, Colombia y México están en el rango de 22 muertes violentas por 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque el nivel de violencia de alguna manera está contenido. Y por eso se dice, cuando se contiene la violencia ya es bastante. Si se la rebaja es mejor. Pero Ecuador, llegamos a una cifra nunca vista de 46 muertes violentas. O sea, mire, aquí no se trata de ser ni anti ni pro correísta, no. Pero ¿por qué llegamos a esas cifras, doctor? Porque el Estado se olvidó, pues. El Estado ecuatoriano se olvidó. ¿Cuándo se olvidó el Estado? Hace 40 años.
ha dejado que siga creciendo y que siga sin tener en cuenta la proyección que se venía. Entonces, a ver, en inversión social. Pero ¿por qué se disparó estas cifras hace 3 años? Porque a ver, hasta hace 6 o 7 años no veíamos esas cifras. Pero ojo, el sistema carcelario ecuatoriano fue olvidado y se convirtió en la gran fábrica de la delincuencia organizada. En los últimos tiempos, recordemos, fue usted el caso del cubano, le cortaron la cabeza un día a los presos, la patearon, jugaron pelota en la cancha. Después, el capitán Telmo Castro lideró la mafia carcelaria. Los terminaron asesinando. Y después viene el momento, pongámosle de oro, de JL Zambrano Rasquiña. ¿Ya? Y Rasquiña está ahí. En el 2020, Rasquiña deja la cárcel. Porque en esto hay que tomar en cuenta también que la cantidad de dinero que maneja la delincuencia organizada es enorme, porque se quedan más o menos 200 toneladas por año. Significa que han pasado por Ecuador aproximadamente 2.000 toneladas, 60 millones en Europa, 40 millones, 20 millones en Estados Unidos. Parte del trabajo, entre comillas, es pagado con droga. Entonces, miren, es asesinado Zambrano. 2020, ¿verdad? Sí. 2021, el primer gran levantamiento carcelario cruento, con 70, 80 muertes. Y de ahí no paró. Alrededor de 14 levantamientos carcelarios, no menciono estos últimos que han sido levantamientos carcelarios no violentos, ¿no? Muy poco, creo que un interno, 2 muertos, lamentablemente también un guía. Pero los levantamientos, los 14 anteriores hasta el 2023, llegaron a rajar una cifra de casi 500 muertes violentas. ¿Y dónde estaba el Estado ecuatoriano? Yo sé la respuesta de algún presidente torpe fue: se están matando entre ellos. Señor, la delincuencia organizada se arma dentro de la cárcel y hoy se ha radiado. Sí, eso sí es un Pero cáncer. también hay que decir que casi que le dieron las llaves a los presos para que manejen las cárceles. ¿Cómo entraban las armas? El Estado. El Estado, pues. ¿Por qué? Porque no había control. Por eso sí hay que decir quiénes son los responsables, doctor. Así es. ¿Quién tiene control de frontera? El ejército, pues. El ejército no puede controlar el ingreso de las armas por la frontera con Perú. ¿Y ahora se descubre que hay armas que está produciendo FAME, la fábrica peruana, que están investigando, que produce armas, las vende. ¿Y por qué no se controla las armas, el ingreso de armas y droga? Quien tiene que ver con el control de frontera, básicamente, es el ejército ecuatoriano. Y no ha hecho control. Es que tiene que ser las cosas dichas con Pero claridad. le estamos dando otras funciones al ejército, a las Fuerzas Armadas, en este momento. A ver, la gran reflexión es: en el estado actual de cosas, la policía no ha demostrado capacidad operativa, a pesar que tiene la policía el doble de efectivos que el ejército. El ejército llega aproximadamente a 40.000, la policía a 60.000. Pero entonces hay un estado, si no les gusta la expresión fallido, un estado fracasado en el control de la seguridad. Cuando llega un momento límite, ¿qué hacer? Mire, Jaime, en lo personal y en la casa, mi esposa, que es psicóloga, me dice: ¿sabe qué? Vámonos al país. Yo pude dar clases a Argentina o a Chile y lo pienso muy seriamente. Dice: ¿qué están esperando? Mis 2 hijos menores ya no quieren estar aquí y los mayores tampoco están aquí, ni mis nietos tampoco. Ya nadie se quiere quedar. O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos tranquilos? ¿Que se sigan dando balas o se interviene, Jaime? Pero se interviene realmente. Por eso, frente al proceso de corrupción interno, que sí existe, es o no necesario, por la urgencia que vive el país, que se haya declarado mediante el segundo decreto, el 111, primero que hay temas allí que merecen cuestionarse, como esta raiza, como dicen en Venezuela, estas batidas donde cae Sansón y los que no son. Hay cuidado, allí también haya falsos positivos. Pero mire, ¿qué hacer ante una situación como esta? El país se ha ido, el control de la seguridad se ha ido de las manos. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Utilizar herramientas legales. A ver, ha sido negativo que se identifiquen
a 22 grupos. Puede que haya más, pero cuidado, como ocurre, y hay que ser en esto también crítico para concluir. ¿Qué pasa si hay 1.700 presos? ¿Qué estas batidas que hace el propio ejército? ¿Qué ocurre si se dice que son 100 terroristas? ¿Y cómo los califica como terroristas? Ah, porque tienen un tatuaje. Yo tengo 3 tatuajes y no soy terrorista. Entonces, a ver, porque tiene un lobo, porque tiene una pantera. Entonces, cuidado, eso es falso positivo. Y porque en Ecuador hay que tener presente que la Constitución garantiza un derecho penal de acto. Significa que tiene que ser una persona procesada porque comete un delito, pero por la peligrosidad o por la pertenencia a una organización criminal estamos pasando la valla y se llama derecho penal de autor que está proscrito. Ahora, si de esos detenidos se les encontró armas, se les encontró explosivos, etcétera, podría ser racional identificarlos con organizaciones narcoterroristas. Por eso, mire, los operativos son importantes, sí, y sobre el caso de Canal 10, mire, hay quienes han dicho por qué la policía cuando entró no los abatió, no los mató. Y hay personas que han razonado diciendo lo siguiente: no hubo un enfrentamiento. Y si usted aprecia las armas, yo creo que ya no tenían las alimentadoras, las habían sacado. Armas sin alimentadoras, armas viejas. Y estos muchachos, la mayoría muy jóvenes, 2 menores de edad, he escuchado decir que muchos de ellos son drogadependientes. Alguien los reclutó. Alguien los reclutó para este operativo donde, ¿qué exigían? No exigían nada. Cuando hay verdaderamente un atentado terrorista, le ponen un collarete con bombas, se llevan a 3, 4 personas, piden un bus, piden $5 millones. No exigieron nada. ¿Qué exigieron? Nada. O sea, fue un mensaje, sí fue un mensaje. La actuación de la policía fue una actuación muy ponderada, no tenía que matar a nadie porque no era necesario, pero cuidado cuando lleguen a la cárcel los van a asesinar para evitar que den información quién los contrató y por qué los contrataron. Ahora, los operativos tienen que ser focalizados, sin duda que sí, Jaime. Y los llamados santuarios, lo ha dicho más de una persona que conoce mucho, como el coronel Pazmiño. En Guayaquil hay 20 santuarios identificados, la Prosperina, la Trinitaria, de la 8, en Durán el Cerro de las Cabras, en Esmeraldas. Bueno, ¿están focalizados o no aquellos santuarios? Bueno, ¿debe o no ingresar allí? Ahora, mire, para combatir el narcoterrorismo, yo he sostenido más de una ocasión que no es necesaria ni una enmienda, ni una consulta popular, ni un decreto ejecutivo. Porque el 158 de la Constitución dice que el Estado tiene que ser protegido en su soberanía por el ejército ecuatoriano. Ahora bien, ya la Corte Interamericana ha dicho en el 2007, en el caso de Zambrano Vélez y otros contra Ecuador, donde fue condenado el Estado ecuatoriano, primero, que son funciones propias del ejército, en este caso ecuatoriano, atender a la seguridad externa o contra un enemigo que no lo tenemos. Pero también dice esa resolución, sentencia de la Corte, dice que excepcionalmente podría intervenir. ¿Y Ecuador vive en un estado de excepcionalidad? Por supuesto. Y hasta hoy yo diría, mire, esos actos de abuso de poder, de maltratar o flagelar, hacer videos, publicitarlos, mofarse y reírse, si son auténticos, ponen en mal predicamento a la policía y a los militares que están actuando. Si son forjados, estamos en la época del fake news, se inventan cualquier cosa también, no lo sé. Eso debe ser autorizado por los oficiales de las Fuerzas Armadas, pues, doctor. Yo no creo que los de tropa hacen esos videos porque les parece a ellos bien hacerlos. Y lo que estamos haciendo, si son reales, es un cuestionamiento al acto de abuso de poder, porque eso trae consecuencias. Y ojo, en una declaratoria, el título, convenimos, declaratoria de guerra. La pregunta es, ¿era necesario o no? Yo sostengo que sí. ¿En qué momento? En este momento. Ahora, ¿con qué herramientas enfrentar? Porque ese es otro tema. Porque mire, estamos pensando de guerra y hablamos de otras cosas, pues, ¿no? Yo escucho ¿cuáles? en los medios
cuando dan las estadísticas de las personas que han sido detenidas y los que han sido abatidos, dicen, fueron abatidos 5 terroristas y 300 terroristas capturados. ¿Cómo determinar quiénes son terroristas ahí? ¿Quién lo determina, doctor? Mire, Jaime, por eso, y habrá, y así debe ser, reclamos internacionales. Entonces, y cuando hay temas de abuso de poder, como el caso de Daniel Tibi, que no era muerte, era abuso de prisión preventiva por el tema de la droga, la Corte Interamericana dijo, están identificados los policías que intervinieron y ellos tienen que ser procesados, porque las graves violaciones a derechos humanos son imprescriptibles. Y ese es un mensaje para los elementos de la policía y del ejército. En los operativos van a ser identificados tarde o temprano, porque si no, van a tener que responder los jefes militares, pues, en el caso de abuso de poder. Y ahora, doctor, cualquier persona puede ser sospechosa para las Fuerzas Armadas y para la policía de terrorista. Usted puede ir en su vehículo, va con los vidrios oscuros, de repente algún policía, algún militar, ese carro sospechoso, ahí va un terrorista, cogen y le disparan. De acuerdo, Jaime. Por eso yo pienso que hasta hoy hay esos actos de abuso de poder que tienen que ser denunciados y tienen que ser condenados, como el maltrato que les infieren a algunos jóvenes. Hay que investigar si realmente los muertos o abatidos fueron podían ser considerados como terroristas. Y yo le dije a usted, ¿en razón de qué? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué se les encontró? Y miren, los falsos positivos se puede plantar hasta evidencia, marihuana, cocaína, un arma vieja o nueva, etcétera. Pero hay que tener cuidado. Hasta hoy no ha habido para mí un desborde de la violencia por parte de las fuerzas que están interviniendo. Y algo interesante, se toman las cárceles en el país casi todas. Y ha habido, ¿qué tenía que hacer, Jaime? Mire, el sistema penitenciario ecuatoriano se ha ido depreciando en función de qué. Mire, tenía el sistema penitenciario ecuatoriano hace 6 o 7 años alrededor un presupuesto más o menos de cerca de 200 millones de dólares. Hoy debe estar en la tercera parte. Por eso no hay guías penitenciarios, no hay formación, y por eso le dije, Jaime, el Estado ecuatoriano es responsable de la debacle de este momento, porque no apreciaron la falta de conocimiento de asesores, el desconocimiento de lo que es una política criminal penitenciaria. Cuando se hacen preguntas, ¿y qué hacen los presos en la cárcel? Nada. ¿Tienen algún programa de rehabilitación? Ninguno. El 2022, febrero, apenas 2 años, estuvo aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dejó un informe en 102 páginas que le resbalan. No sé, lo utilizarán como papel higiénico. Porque le digo, señores, la cárcel ecuatoriana está autogobernada. ¿Por quién? Por organizaciones dentro de la cárcel que extorsionan a los presos. Y el Estado ecuatoriano ha sido impasible. Hoy, 6 o 7 cárceles estaban tomadas. El ejército ha entrado y ha recuperado el control de las cárceles. Y luego, ¿quién se queda ejerciendo el control? ¿Van a ser militarizadas las cárceles? No sé, Jaime. Porque no hay guías penitenciarios, no tienen preparación. La policía, lamentablemente, no todos, pero mandos policiales han estado involucrados en actos de corrupción, como el mismo general Ramírez, coroneles, mayores, policías. Es decir, ya hay una pérdida de confianza o de credibilidad. El proceso de depuración, porque ese es un tema que tiene que ver con una propuesta de política criminal, tiene que ser intenso, sostenido, para tratar de eliminar malos elementos dentro de la institución. En Colombia son alrededor de 8.000 servidores policiales que han tenido que irse a sus casas por actos de corrupción comprobada. Y un general vinculado al tema de la droga, del control antidroga en Colombia, está procesado por corrupción, como pasó en México con el general Rebolledo, lo premiaba la DEA, hasta que un día los narcos se cansaron y dijeron, mira, aquí están las cuentas de Rebolledo en los paraísos fiscales, esto le dábamos. Rebolledo fue condenado a 20 años de cárcel. O sea, cuando hay decisión, sí se puede investigar. Entonces, la inquietud, Jaime, es con las herramientas que tiene el Estado ecuatoriano hoy, es muy difícil y complejo, y por eso entra entonces la gran discusión. Hay renuncia a la soberanía del Estado ecuatoriano
por la presencia de posiblemente de servidores del ejército, en este caso argentino, norteamericano. Pero hay que revisar el acuerdo de cooperación que dejó firmado el presidente Lasso y que tiene que ser aprobado por la Asamblea, por la Corte Constitucional, porque no requiere aprobación de la Asamblea. A ver, en un estado como este, ¿qué había que hacer? Lo que se está haciendo. O no hacíamos nada. Y entonces tendremos 50, 52. Yo hice un comentario en mayo del año pasado para una conferencia sobre temas carcelarios de hora y media. Yo dije, la proyección va a ser que vamos a terminar, puede ser con 28 muertes violentas. Me equivoqué, llegamos a 46. Es decir, el crecimiento es gigante. Y aquí no se trata de estar ni en contra de Lasso, ni de Moreno, ni de Correa, ni de Noboa. El problema es el Estado ecuatoriano. ¿Qué hacer? Y se quedan el aumento del IVA. El IVA no, los productos básicos de primera necesidad están exentos de IVA. Si alguien quiere comprar un carro, ya no paga el 11%, paga el 15% y si va a comprar un carro tiene recursos. Y no soluciona el tema solamente el IVA. Focalizar los combustibles, sí. El diésel y el tema de la industria camaronera, que el último año entiendo que han ganado alrededor de $1.000 millones. Impresionante. Y tienen un diésel subsidiado. Entonces, tiene que focalizarse, por supuesto que sí. Y los bancos, unos dicen que ganaron alrededor de $1.000 millones el año anterior, otros dicen que 600, nada más. Bueno, ¿y por qué los bancos no pueden aportar con un 20% de las utilidades que tuvieron? Son más de $100 millones. Y el impuesto a los predios único y excepcional, o a quienes tengan activos que superen, por ejemplo, el $1.000.000, ¿por qué no? Está bien. O sea, sí hay medidas que deben tomarse porque, me decía un amigo argentino conversando anoche, una guerra cuesta, necesita dinero. Entonces, si no los tiene y hay acuerdo de cooperación, donde pues debe haber reglas claras, porque si es cooperación, ¿quién tiene hoy el control? A algunos no les gusta, pero hoy el ejército ecuatoriano es el que lidera el control de la seguridad y hoy se invierte el rol. La policía es un cuerpo auxiliar. Y si hay la presencia de personal del ejército argentino o norteamericano, como se ha incluso propuesto. Doctor, perdón que lo interrumpa. Justamente ahí la Constitución lo permite. Realmente sí se puede, porque mucho se especula sobre si realmente pueden venir fuerzas extranjeras a apoyar, a coayudar en este conflicto. Yo no he escuchado eso. Mire, el artículo 5 de la Constitución del año 2008 consideró que para defender la soberanía de Ecuador, porque Ecuador es un país de paz, hoy es un país de guerra, se equivocaron, 2008, dice que se prohíben bases militares en Ecuador. Significa el asentamiento permanente de una base, cualquiera que sea el fin. La propuesta del acuerdo de cooperación, que yo lo he revisado, lo he leído, no habla de asentar bases militares. Habla de la cooperación logística, de inteligencia, de armamento y eventualmente también la presencia de personal que no es que va a tener el mando operativo lo va a tener el ejército. Y le doy un ejemplo. Desde el año 1978, antes del 78, las otras constituciones establecían que el Congreso Nacional, o vendría a ser la Asamblea, tendría que autorizar la presencia de tropas extranjeras en el Ecuador. Desde 1978 ya no es necesario que ni en la Corte Constitucional ni en la Asamblea autorice la presencia de fuerzas extranjeras que vendrían a cooperar bajo el control del ejército ecuatoriano, que lo va a liderar, y tiene que focalizarse sobre qué. Doctor, es importante dejarle eso claro a la ciudadanía. En el caso, en el supuesto que nosotros recibamos ayuda internacional, ¿no? A través de ejército internacional, no es que ellos vienen a liderar. No, en absoluto. No, vienen a cooperar. Vienen a cooperar. Yo un ejemplo, Carlita. Doctor. Aquí están operativos en Ecuador los 2 aviones Orión, con alta inteligencia.
Un acuerdo firmado. Perdón que le interrumpa. Ya hay un acuerdo firmado de Guillermo Lasso dejó firmado ese acuerdo. Claro, con el embajador Fitzpatrick. Existe el acuerdo. Todo lo que estamos viendo en este momento, esto es como casi que un plan que no viene de este gobierno, sino desde el anterior gobierno. Sí, se dice que este podría ser el inicio de un plan Ecuador, pero ojo, y mire, el plan Colombia duró 20 años. Y Colombia mire no es que las cosas que están dentro de ese plan, la inmunidad que tendrán los militares de Estados Unidos acá en nuestro país, no se regirán a las leyes de nuestro país. E incluso los proveedores que son de Estados Unidos tampoco, que proveen armas. Jaime, eso no es nuevo. Estados Unidos aplaude. Estados Unidos no se somete, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar que es un país de América, porque dice, está bien la Corte para ustedes, no para nosotros. Otro ejemplo más, no es este. Se crea la Corte Penal Internacional. ¿Ya? Primero, en la Corte Penal Internacional Estados Unidos aplaude. Qué bueno que hay un Tribunal Penal Internacional, pero dice, nosotros no aceptamos la competencia de la Corte Penal Internacional, porque nosotros estamos obligados a juzgar a nuestros ciudadanos cuando cometan delitos en cualquier país del mundo. O sea, Estados Unidos jamás renuncia a la soberanía ni por cuestiones de justicia. No es un tema de ahora. Lo ha hecho frente a la Corte Penal Internacional y dijo, aplaudió a la Corte, pero Estados Unidos no entrega a ningún ciudadano, a ningún tribunal extranjero. Por eso la reserva de la inmunidad, que lo tenía también el convenio de la base de Manta. También alguna vez, yo hice un cuestionamiento, pero existía el convenio, porque un militar, al parecer borracho, norteamericano, arrolló a una persona. Y entonces, en principio, se lo sometió a proceso aquí, pero cuando el convenio, Ecuador debió desistir de seguir el juzgamiento y lo entregó a las autoridades norteamericanas que continuaron su enjuiciamiento en Estados Unidos. Y como era un tema de tránsito, entiendo que llegaron a un acuerdo reparatorio. Jaime, eso no debe causarle extrañeza porque es una política del Estado norteamericano. Mantener siempre el principio de la soberanía en cuanto a la inmunidad, doctor, frente a la justicia. Ajá. Dentro del acuerdo, ellos tienen la posibilidad del uso del espectro radioeléctrico sin tener que pagar nada al Estado ecuatoriano también para el uso de las comunicaciones de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Sí. O sea, usted dice ¿por qué? Porque ellos están cooperando con recursos y eso es un acuerdo de cooperación, es una contraprestación. Y por lo demás, sí, eso entiendo que ha sido mandado a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional puede hacer reparo o no. ¿Qué pasa si hace reparo? Estados Unidos puede decirle, mire, como se ha hecho objeciones, yo no me siento satisfecho. Asumamos que la Corte Constitucional dijera, no se les debe aceptar la inmunidad, ¿verdad? Entonces puede decir el Estado norteamericano que jamás ha renunciado a la inmunidad, jamás, nunca. Puede decir, señores, nosotros lamentablemente no podemos continuar con este acuerdo de cooperación, porque es una política de Estado este tema. Y en el tema de no pagar por el espectro radioeléctrico, recuerde que Estados Unidos está haciendo una inversión en Ecuador con recursos, con personas, con logística, que el Estado ecuatoriano no las tiene. Hoy el Orión, para que en 12 días que renuncia a la soberanía, hay policías ahí sentaditos viendo las pantallas del Orión con el personal técnico de Estados Unidos. Mire, si nosotros tuviéramos un nivel de inteligencia y de cuentas claras, donde no hubiese nivel de corrupción, yo planteo, no le hago preguntas porque usted lo sabe mejor, Jaime, ¿por qué las costas ecuatorianas no pueden ser monitoreadas por la Marina del Ecuador? ¿No tiene barcos o no lo quiere hacer? Mire, la Comunidad Europea, preocupada porque el 80% de la cocaína que llega a Europa viene de Ecuador. El embajador europeo dijo, mire, nosotros queremos ayudar, pues nos preocupa la cantidad de droga y queremos darle, no dinero, sino pertrechos, embarcaciones ligeras para que puedan patrullar los ríos y los mares. Hasta hoy, Jaime, ha pasado casi un año y ese acuerdo no se consolida.
O sea, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es la presencia de personas con suficiente conocimiento en materia de política criminal y en materia de seguridad del Estado y en materia de inteligencia militar. Y sobre esto le digo, hay dos personas que yo les guardo muchísimo afecto vinculadas al actual gobierno. La doctora Mónica Palencia, que fue mi alumna en la Universidad Católica, y yo la aprecio mucho y es muy capaz. El doctor Leonel Calderón Tello, graduado con honores en la Complutense en Madrid. Son personas con alta capacitación, con mucha preparación. Pero ojo, si usted está pensando, y a veces en el diálogo muy privado, yo les he expresado mi inconformidad, mi molestia. Por ejemplo, claro, Jaime, ¿cómo es posible que se fugue Fito y que se fugue en el caso de Pico, ¿ya? Capitán Pico? Fito, usted sí sabe quién estaba dirigiendo la cárcel, la penitenciaría del Litoral en esos días que se fugó Fito. Era una funcionaria pública 2 a quien habían encargado en esos días. Doctor. ¿Quién le encargó? A ver, Jaime, ¿quién le encargó? El responsable es el gobierno. Pues yo me imagino el director del SNAI. O todavía no había director del SNAI. Porque el doctor, ¿cómo no va a haber director del SNAI mes y medio después? Ah, bueno, si estaba Fausto Cover, tienen que juiciarlo Fausto Cover. Pues. No sé si era él, porque el nuevo director es reciente que dice que no tiene herramientas jurídicas. Y es a la primera que detienen, 24 horas después, emite la fiscalía una boleta pide la prisión de esta funcionaria. Jaime, eso fue deliberado. Cuando volaron, Jaime, el techo de La Roca, yo sigo, no es que soy monotemático, quien explotó el techo de La Roca fue la propia policía, diciendo, hemos encontrado un artefacto. ¿Quién puso el artefacto? No sé. ¿Cómo llegó ahí? No sé. No hay inhibidores de señal porque se dice que no se quiere afectar a la población, si puede ser focalizado. Pero que no nos vean la cara de pendejos, Jaime. Y ellos tienen los drones, pues, doctor, que con otro dron podrían enganchar a ese dron, pues. Sí, pues, y explotar por último en el aire y se pide un dron que vale $10,000. No. Le volaron la... Hasta yo me quedé pensando, dije, pero ¿cómo pudieron hacer un daño tan terrible al techo de La Roca? Cuando eso lo podían haber hecho con un dron, engancharlo y llevárselo al otro lado. Y como usted dice, explotarlo en el aire. Mire, esa es responsabilidad del Estado, sin duda que sí, la fuga de Fito. Porque, y además que el proceso de corrupción con el dinero que maneja el crimen organizado es real. Ahí está la experiencia con el juez Curipayo, 60 de Corpus, de Santo Domingo, que está preso. Y acá a Poma lo han premiado en Guayaquil, dejándolo en suspenso nada más. Doctor, tengo dos preguntas finales porque tengo entendido que usted tiene que ya mismo entrar a un Zoom. A ver. Pero podemos continuar un momento, no se preocupe, tengo otra computadora con eso. Ya, a ver. Tengo la siguiente. ¿Es necesaria esta consulta que está planteando el presidente Daniel Noboa para que las Fuerzas Armadas ayuden en el tema del narcotráfico, en el tema de la guerra que le ha declarado a las bandas organizadas y todo lo que quiere hacer en el tema de seguridad? Porque yo veo que sin consulta lo está haciendo el presidente Daniel Noboa. Y la otra, doctor, se la dejo ahí planteada, con el tema de la policía que ha tomado la decisión de que todos los ciudadanos o los jóvenes que estén tatuados no ingresen a la Policía Nacional. ¿Qué criterio merece eso también? A ver, el primer tema está relacionado con la necesidad o no de una consulta popular. Las 11 primeras preguntas de la consulta popular no tenían sentido en su mayoría y podían ser discutibles o no en cuanto puede servir a la seguridad, nada, la presencia de casinos, pero bueno, estaba allí. Pero las demás estaban resueltas en su mayoría con reformas a los códigos y al Código Orgánico Integral Penal, ley de seguridad, etcétera, lo cual significa que no siempre los asesores son los asesores que debe tener un gobierno, en este caso en particular el gobierno del presidente Noboa. Porque esas preguntas serían para poco y nada. La segunda propuesta de pregunta me parece interesante, pero sobre la primera que usted refirió, el tema de la necesidad de autorizar el control militar, no es necesario por una razón. Primero, porque el 158 de la Constitución dice que es tarea del ejército ecuatoriano preservar la soberanía del Estado, que sin duda que está socavada por la presencia del crimen organizado, el narcoterrorismo.
Y además había ya aprobado en segundo debate en diciembre la reforma 158 vía enmienda, y lo que se necesitaría es una consulta dentro de 45 días. En el tema de la ley de extinción de dominio, que además es una propuesta en la línea que una de las últimas propuestas acertadas que hizo el candidato Fernando Villavicencio, porque la ley que está aprobada sirve para nada, y hoy la ley de extinción de dominio en la línea de la reforma es importante porque permitiría, sin que haya un proceso penal, y no es que afecta a las personas sino a la propiedad, y lo que es ilícito muere ilícito, que sean incautados los bienes que tengan un origen ilícito sin necesidad de que haya un proceso penal. Eso es importante porque hay un modelo de la UNOC de Naciones Unidas sobre esa ley modelo para extinción de dominio que lo utiliza bien Colombia. Se confiscaron los bienes de Pablo Escobar, de los Rodríguez. En Argentina se la aplica bien en Perú, en México, se la aplica en Brasil, y gracias a eso OAS, Odebrecht y algunas con la otra constructora, Andrade Gutiérrez, han llegado a acuerdos de reparación de alrededor de $3.000 millones y ninguna quiebra. Esa es una propuesta muy interesante. Una propuesta importante allí, este tema de que se privilegie a las fuerzas militares o policiales de manera que no sean sometidas a prisión preventiva, ese es un tema que ya consta desde el año 2022 en algunas de las leyes que ya se aprobaron en Ecuador. El tema de que el presidente pueda indultar directamente a quienes estén involucrados en actos como consecuencia del ejercicio de la fuerza pública. Recuerde ustedes que hoy el decreto, el 111, habla por la declaratoria de un conflicto armado no internacional, la consideración de grupos no estatales beligerantes, habla también del uso de la fuerza letal. Entonces, la consulta propende que se diga que el presidente puede indultar a quien esté procesado por algún acto en el cumplimiento del deber. Puede que esa pregunta tenga aceptación popular, pero recordemos que el sistema interamericano ha sido implacable contra el Ecuador en actos de abuso de derechos humanos y de garantías ciudadanas. Así que un indulto presidencial puede ser un saludo a bandera si es un acto de abuso de poder. ¿Hay algún otro tema interesante? La consulta, si sería o no conveniente que se pueda calificar por parte del propio, en este caso, presidente, como urgente, no solo las leyes económicas. Eso es interesante porque eso existe en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en Brasil, en Argentina, de manera que de esa suerte no se quedan los proyectos rezagados a la cola, y podría ser calificado un proyecto como urgente y ser atendido prioritariamente. Esa me parece una propuesta interesante, y por allí debe haber alguna más, pero es mejor esta segunda propuesta de consulta, mejor que la anterior, sin duda que sí. Y en el otro tema, este tema de la discriminación por tatuajes o no, esa es una política que ha sido tomada del discurso de Bukele, aunque hay que admitir que hasta hace 3 años la tasa de muertes violentas en El Salvador era de 102 por 100.000 habitantes, y en el último año ha cerrado con 2.4, 2.3, tan bajo como es Canadá. O sea, se convirtió El Salvador posiblemente en el país con menos muertes violentas en toda América. Pero tiene un costo, sin duda. Hay violaciones de humanos también. Y este tema del tatuaje es discriminatorio. La Constitución garantiza el principio de la igualdad ante la ley, y podría plantearse una acción constitucional, porque sin duda es discriminatorio. El ejército norteamericano entran tatuados hasta los talones, y alguna vez se decía que no debiera haber homosexuales, pero eso ya fue en Estados Unidos, fue revocado o reconsiderado. Así que eso sí es un retroceso en materia de derechos humanos y de garantía ciudadana, que puede ser reveído. El hecho de ser tatuado no lo convierte en criminal. Muchas personas se tatúan por afecto, por desafecto.
Es verdad que a veces se tatúan en la cárcel para no olvidarse de ciertos sucesos, pero apreciado Jaime, un tatuaje, eso es regresar a ese oprobioso derecho penal de autor, o sea, porque tiene un tatuaje, le niegan el derecho legítimo que tendría a poder acceder a prestar un servicio policial, que está deteriorado sin duda, ahí tiene que haber una depuración intensa. Hay un tema que se ha olvidado, Jaime, no usted, sino el gobierno sí es incluso, ¿por qué no la presencia de la seguridad privada? La seguridad privada tiene más efectivos que la propia policía, son más de 120.000 o 140.000, de los cuales algunos tienen preparación militar y hay compañías de seguridad que tienen armamento de buena calidad. Podría o no pensarse en ese personal calificado, que puede ser 20.000, 30.000 podrían ser, que sí están calificados, han sido licenciados del ejército para que ayuden, porque el tema de las policías municipales es más complejo porque no tienen preparación militar. Entonces, darle armas, si reciben entrenamiento básico, ¿verdad? Porque ¿qué hace con un chiquete? Hace nada. Frente a una contingencia no puede actuar. Podría también la policía metropolitana en el Ecuador tener una opción, ser preparada de manera rápida para poder recibir adiestramiento y poder también repeler, porque es una realidad. ¿Metropolitanos tengan armas? ¿Perdón? ¿Que los metropolitanos usen armas? Así es. Puede haber lo que se llama un uso racional de la fuerza. Sin duda que sí hay. O sea, hay muchas cosas Guayaquil, que se pueden... Aquí en Guayaquil son muchísimos metropolitanos y tranquilamente yo creo que ese personal podría aportar para la seguridad ciudadana. Claro, y la seguridad en la ciudad, en los centros comerciales, etcétera. Ahora, es verdad, es disuasiva la presencia de efectivos, pero a veces entran en paseo relámpago por un mall, salen y se van, ¿verdad? Doctor, y otros, los vigilantes de tránsito también podrían tener un arma para disuadir, aunque sea a los delincuentes. Mire, en una época anterior, la policía de tránsito, que dependía en su momento de la Policía Nacional, estaba armada. Y la propia Comisión de Tránsito del Guayas tenían un armamento de buena calidad. Usaban armas. Yo sí recuerdo. Yo recuerdo porque he tenido buenos amigos. Pues se la desarmó innecesariamente. Tomen la prueba de confianza, que no sea dixómano, drogadicto, lo que usted quiera. Pero eso es un personal también muy importante que puede cooperar en esta propuesta de seguridad ciudadana. O sea, y ellos necesitan armas, al menos ellos que trabajan en carreteras ahora, donde está un alto riesgo de que ellos también puedan ser agredidos. No solo eso, si no tienen armas, ¿cómo hacen presencia? Porque en las madrugadas siguen asaltando a los camiones en las carreteras. Ya en convoy tienen que contratar seguridad privada y hay un segmento, Jaime, que no se toma en consideración. La cantidad de personas que le prestan servicios de seguridad ilegal a mineros formales y a mineros ilegales. Hay personal armado en las minas, personal armado en las minas que no tiene control de ese armamento. Y es un armamento que ingresa, le he escuchado decir a algún minero, que es un armamento que es comprado en el Perú, para esa guardia privada que ya tiene mineros en el Ecuador. Y cuando conversaba con uno le dije, tenga cuidado, porque en Colombia por la seguridad empezaron a armarse grupos como los paramilitares de Castaño, que terminaban convertidos en narcotraficantes. Y le digo, usted le está dando armas a esta personal de seguridad. Y me dijo uno que él había contratado a personas, dijo él, que estaban vinculados a los choneros, que le cobraban $20.000 mensuales por la seguridad y le compró las armas en el Perú. Yo le dije, es un riesgo, porque mañana pueden secuestrarle un hijo a su mujer y cuesta más la mecha que el candil. Tenga cuidado, porque esos grupos se pueden convertir en grupos paramilitares gracias al armamento que la minería les está proporcionando, que ese es otro tema también que tiene que ver con la seguridad. Es una gran verdad, doctor. Y yo creo que también el Estado debería de tratar de incautar tantas armas que hay, cómo entraron esas armas, ¿no? Doctor. Bueno,
te dice que hay alrededor de 40.000 armas decomisadas, de las cuales yo calculo que 15.000 o 20.000 pueden servir, porque son armas de largo alcance, etcétera. Claro, las armas ingresan básicamente por Perú, pero además, y eso es interesante, así que me imagino que con mucho mérito se ha nombrado al director de seguridad, a la inteligencia, no sé qué están haciendo, en verdad, pero el tema del control de las aduanas, mire, las puertos como el de Guayaquil, el puerto de Manta tiene un problema, él tiene la principal flota pesquera del Pacífico, y al ser así, cantidad de embarcaciones que se convierten muchas lanchas en gasolineras flotantes, porque ganan más con eso, llevando la gasolina a alta mar. Y ese es un control que lo hace muy limitadamente la Marina, que tiene que tener, porque Manta es la principal flota pesquera del Pacífico Sur. Entonces, la cantidad de embarcaciones, lo que pueden ganar, la salida de droga por Manta, por lancha, por Santa Rosa, por Anconcito, por Chanduy, en la provincia de Santa Elena, y no hay control de la Marina. O sea, en realidad el control es ineficiente y eso explica parte el crecimiento exponencial de este nivel de violencia y de criminalidad. Pero mire, Jaime, el tema del puerto de Guayaquil. El puerto de Guayaquil es la puerta giratoria para el ingreso de armas también. Ingresan armas en vehículos, ingresan armas en motos de agua, y también sale la cocaína por el puerto de Guayaquil. Sí, a algunos no les gusta controlar el puerto, doctor. ¿Perdón? ¿Quién es el encargado de controlar los puertos? ¿Quién? El Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano tendrá que tener una inteligencia aeroportuaria que no la tiene, o es interés no tenerla. Cuidado, porque ponen a una persona, debe ser brillante, ¿no? No sé con cuántos PhD, pero que ya no hay droga, no sigue saliendo, ya no hay alarma, no hay escándalo. ¿Por qué algunas empresas multinacionales están yendo del puerto de Guayaquil y prefieren Osora? Por la inseguridad que tiene Guayaquil. Porque le contaminan la carga y después hay problemas en Europa cuando llega cocaína y no hay control en el puerto de Guayaquil. Se dijo que se lo iba a militarizar. Yo creo que no está militarizado. Eso lo dijo el actual gobierno. El anterior dijo que iba a escanearse toda la carga y no se lo hace. ¿Están los escáneres o no? Jaime, ¿se está quemando toda la droga que se incauta o es basura la que se incauta? ¿Es cal, arena? No sabemos. O no se sabemos. La está revendiendo o se la está devolviendo. Es que el control es muchos que dicen que esa droga la devuelven a los dueños. Puede ser, pero se la devuelven no gratis. Y queda una cantidad de droga enorme para el consumo interno. A mí me parece interesante en el tema de la discusión sobre las tablas de consumo. Y me parece que lo más importante del decreto fue que le dijo al gran problema y responsabilidad para el ministro de Salud, que entiendo que es un ciudadano muy eficiente como médico, pero le digo que se encargue de mirar el problema de la drogadicción como un problema de salud pública. Qué tremendo encargo, porque a ese joven que no tiene trabajo, y reitero, no es que todos se vuelven delincuentes, pero es proclive, no tiene trabajo, no tiene educación, que además encuentra un mecanismo para supervivir, que es la venta de la droga, y es droga dependiente. Mientras, Jaime, el Estado ecuatoriano, y no digo el gobierno del presidente Novoa, el Estado ecuatoriano como tal, no apunte a trabajar en esa base social que ha sido olvidada por el Estado, no va a bajar el nivel de violencia y de delincuencia. No es tampoco un proceso de corto tiempo, no, pero hay que empezar, pues ahí. Hay que empezar con la idea de que debe sembrarse para poder cosechar buenos frutos. Si no se atiende a ese sector, el Ecuador tiene una población muy joven, ¿verdad? No sé cuántos millones son de jóvenes en el Ecuador, pero yo creo que son más los jóvenes que los viejos. Y de esos jóvenes, ¿cuántos jóvenes tienen posibilidad de empleo, de trabajo, de una remuneración mínima? A mí me parece que el trabajo por horas es importante, que es una propuesta de consulta. ¿Por qué? Porque el que no puede darle trabajo por 8 horas, le da por 4, le da por 6. Y ese joven puede trabajar medio tiempo y puede estudiar. Entonces, sí hay cosas que se pueden hacer. Hay que ver el tema de la seguridad social. Sin duda, y hay que darle la seguridad social, por supuesto que sí.
Y ese joven tiene que tener posibilidades reales de supervivencia, porque hoy ese joven, penosamente, en la falta de la delincuencia, se convirtió en un mecanismo de supervivencia de la familia y de otras familias. Entonces, mientras el Estado no atienda a este constructo social deteriorado, difícilmente vamos a avanzar. Doctor, el Estado actual está pensando solamente en combatir los problemas, pero no las causas. Si no combates las causas, difícilmente vas a tener otra sociedad en este país. A mí me parece por eso oportuno, porque eso se pide en criminología. Factores desencadenantes y la política criminal le dice respuesta. ¿Qué hacer? Ya tiene el problema. Bueno, eso hay que preguntarle al gobierno, al presidente. Señor presidente, ¿cuál es el proyecto de la inversión en el ámbito social? ¿Cómo va a ser focalizada? ¿Verdad? Es decir, tiene que haber un plan de política social que el gobierno no lo tiene. Claro, hoy inmerso en el tema de la guerra. Sí, señor, pero mientras no atienda al segmento social, olvidado por el Estado ecuatoriano, no por este ni por el anterior, por el Estado ecuatoriano hace 40 años se ha llegado a producir este momento terrible para el país. Pero que el Ecuador tiene que salir. Doctor, pero ¿cómo dentro, discúlpeme esta pregunta, ¿por qué dentro del gobierno, o los dos gobiernos que tuvo el expresidente Correa, pudo bajarse la tasa de homicidio? Se redujo casi al 5%. ¿Por qué? Yo le doy algunas razones. La primera, el Ecuador tenía un ingreso petrolero muy importante. Es la época del ingreso petrolero más alto. Entonces, asumo que hubo una mejor distribución de la riqueza. Asumo, no me compro. Se trabajó en el área social, sí. Yo pienso, se hizo en el proceso educativo una gran inversión. No todo es perfecto. Yo creo que algunas unidades educativas estaban situadas en sitios que no tenían que estar, pero se atendió. Mire, cuando vengo hacia la casa desde el centro, es impresionante pasar por el Colegio Vicente Rocafuerte, ¿verdad? En eso, sí, es verdad, el presidente Correa atendió ese sector. Era maloliente antes de, y hoy tiene hasta un pequeño estadio con iluminación nocturna. Es decir, sí se fortaleció a la educación en el país. Y asumo que se fortaleció también el trabajo, porque hubo ingresos petroleros muy importantes. Y yo sigo sosteniendo que la infraestructura hospitalaria que dejó el gobierno del presidente Correa es excelente. Aquí nomás en Oseibo, no son torres que no tienen ocupación, están ocupadas. La inversión hospitalaria fue importante, probablemente faltó, y luego ya no hubo continuidad, porque lamentablemente pues los gobiernos entraron en los gobiernos, sí, no el Estado, entró en otro proceso. Pero no había el nivel de violencia, Jaime. Probablemente la única explicación valedera en el ámbito criminológico es que el Estado ecuatoriano tenía un mejor estándar de vida, con toda seguridad. Es que no hay otra explicación posible. Y no se trata de ser ni anti ni pro correísta. Claro, los hechos lo demuestran, ¿no? Ahí están las obras. La atención mismo a los centros de rehabilitación social fue distinto porque había un Ministerio de Justicia que se preocupaba porque funcionen mejor. Y sobre eso, Jaime, Ecuador es el único país de América que no tiene un Ministerio de Justicia. Terrible. Por eso se ha ido recortando el presupuesto carcelario de 180 millones aproximadamente en la administración del presidente Correa, hasta hoy llegar, me parece que a 60 millones. Y en la cárcel, ¿qué hacen los internos? Nada. Yo he diseñado, y eso sí a veces... ¿De 180 a cuánto dice, doctor? 60 millones. Es un tema. O sea, se redujo al 60, 70%. Entonces no es por toda la cárcel, que se maten entre ellos. Ahí están las consecuencias. Por eso la cárcel se fortaleció, creció la delincuencia organizada dentro de la cárcel. Pero usted sí se acuerda que en el gobierno, cuando entró Moreno, dijo que no era necesario el Ministerio de Justicia y lo eliminó, pues. O sea, de un plumazo lo eliminó. Es que a veces se quiere destruir lo bueno que hay y sin medir las consecuencias de lo que hoy está pasando. Porque mire, en las cárceles, y le digo así en suerte de tip, Jaime, la cárcel de Guayaquil tiene una gran extensión de terreno, y las cárceles grandes son contraindicadas, pero existen ya. A ver,
¿Por qué no pueden funcionar en los centros carcelarios panaderías? ¿Cuánto cuesta instalar panaderías para que puedan producir pan? Una parte lo consumen, otra parte lo venden. ¿Cuánto costaría instalar en los centros carcelarios granjas avícolas para que una parte sirva para el consumo interno y otra parte se venda? O pequeños huertos, sembrar arroz. La penitenciaría de Guayaquil tiene la cercanía con el río, se puede traer agua. Es decir, crear pequeños talleres artesanales para fabricación de muebles. El ejército y la policía podrían allí maquilar sus uniformes. El Ministerio de Educación podría hacer allí cuadernos, lápices, pupitres. El Ministerio de Salud tendría que hacer un levantamiento de la condición de salud en que están los internos con brigadas. Me va a decir que no hay recursos. Yo le digo, no va a gastar más el Estado ecuatoriano. Así como hoy los médicos tienen que hacer una conclusión rural, parte de la conclusión va a ser en los centros carcelarios. Médicos que van a graduarse, psicólogos que se van a graduarse, trabajadores sociales que se van a graduarse, laboratoristas, porque hoy usted puede ir con un laboratorio portátil. Usted tiene que hacer un levantamiento dentro de la cárcel para ver la cantidad de enfermos con tuberculosis, con SIDA, etcétera. Es decir, y eso tendría que ser a cargo del Ministerio de Salud. ¿Qué significa eso, Jaime? Eso significa atender un plan de política criminal en el que deben estar coludidos todos los ministerios y todo el Estado ecuatoriano. Pero si usted me pregunta si eso está escrito desde el año 2022, en una de mis últimas publicaciones, Política Criminal, está diseñado todo lo que le he comentado en este momento. Y el hacinamiento carcelario en Ecuador hoy no es tan duro como era hasta hace 3 o 4 años. La cárcel llegó a tener alrededor de 42.000 presos. Se decía que era alrededor del 30% de hacinamiento carcelario. Hoy la cárcel ecuatoriana llega a 31.000 presos. El hacinamiento carcelario está estimado en el 10%, o sea, aproximadamente 3.000 presos. El presidente Noboa se equivocó, probablemente no había la asesoría adecuada, creyó que podía tomar en buses o busetas y mandar 1.500 presos colombianos a Colombia. Y Colombia le dijo que no, porque hay un convenio de repatriación que tiene que ser resuelto caso a caso. Y que en el último año, de 10 convenios de repatriación, 7 fueron aprobados. En un año. O sea, 1.500 no van a salir de la noche a la mañana. Y lo que dijo el ministro de Justicia de Colombia, un notable académico jurista, dijo, si el Estado ecuatoriano no puede mantener a los presos colombianos en sus cárceles, que los lleve a la frontera y los ponga libres. Y termine el problema de 1.500 presos colombianos. Pero esa es la decisión del Estado ecuatoriano. Sáquenlos y libérenlos, indulten lo que usted quiere y póngalos libres. Pero nosotros no tenemos capacidad. Además, Colombia tiene sobrepoblada la cárcel colombiana con el 25% y no tienen dónde poner más gente. Entonces, allí no estaba el tema, pero yo le digo, a ver, es un plan de política criminal racional. Puede haber un indulto humanitario para ¿quiénes? Para 5.000 personas por lo menos que tienen condenas que no pasan de 5 años y son delincuentes primarios. Hay 4.000 presos por alimentos en el Ecuador. Se ha criminalizado la pobreza. Póngalos libres, son 9.000 presos. Pero consiga que la empresa privada haya la opción de darle trabajo, aunque sea a medio tiempo, ¿verdad? A cambio de incentivos tributarios. Con eso ha bajado 9.000 presos en la cárcel ecuatoriana y ya no tiene la sobrepoblación que hoy es apenas del 10%. O sea, hay cosas que se pueden hacer, Jaime, pero mientras no se tome el control de las cárceles, no se entre en un proceso de pacificación, sacar las armas de la cárcel, poner inhibidores de señales, ponerle teléfonos monederos y los líderes. La Roca tiene capacidad para 150 personas. Ya no está ni Fito ni Colón Pico. Habrá otros que deben estar identificados, sí. Pónganlos en la cárcel de La Roca, pues. Entonces, si hay cómo diseñar un plan de inteligencia penitenciaria, pero para eso tiene que tener personas que puedan opinar con algún conocimiento, Jaime. Si no, la lucha está perdida. Entonces seguirán, ya no habrá otro Fito, habrá otro Fito. Y habrá otro Colón Pico. Antes de despedirme, quiero ponerle un video a rodar y quiero su opinión después de que vea el video. Se trata de Milei. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas, la mafia compite. En cambio, el Estado no admite competencia, quiere el monopolio de la fuerza, quiere el monopolio de la emisión monetaria, quiere el monopolio, digamos, y son todas cosas que a la postre nos generan mucho daño.
¿Qué criterio merece? A ver, mire, yo converso con académicos argentinos. Ellos están muy preocupados por la presencia de Milei. Mire, el argentino, lo que dijo Milei es terriblemente grave. No se puede el Estado someter al imperio de la mafia, no. Pero es el temperamento de Milei. Pero incluso me preguntaba un argentino, ¿no crees? Y es un académico, ¿no crees que parte del problema del incremento de la violencia en Ecuador es por la dolarización? Porque es un país que tiene una moneda fuerte. Le digo, no lo he pensado. Mira, dice, en Argentina el nivel de empobrecimiento en Argentina es del 40%. Yo no me imaginaba que era tanto. Y con mi ley podemos llegar al 70% en menos de un año. Argentina va a ser más desastre del que ya es ahora. Es un académico, es un magistrado. Y él nunca lo opina en público. Conversamos en privado. Pero me dijo, mi ley fue un error. Pero también yo diría que el sector político también argentino había estado comprometido, lamentablemente algunos, no todos, con actos de corrupción y lo miraron como una válvula de escape. Ojalá que sea para bien, pero Milei tiene actitudes como esa, que lo vuelven muy conflictivo y muchos académicos argentinos no creen en Milei y piensan que va a ser un desastre la situación económica para Argentina. Eso nada más ahí. Lo escuchaba que quiere hasta privatizar las calles, que alguien en un sector construye una calle y que sea el dueño de la calle. Imagínese usted a dónde quiere llegar. Bueno, veamos en un año qué pasa con Argentina. Ay, sin duda que sí. Doctor, muchísimas gracias. A usted, un fuerte abrazo y ojalá que sea un buen año 2024. Esperemos. Ojalá que vayamos, esperemos que seamos positivos. Sin duda que sí. Nuevamente, muchísimas gracias por esta agradable conversación. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel, profesor de Política Criminal, conversando con Ecuador en Directo en esta